No fue sino despertar por el ruido contra las paredes para que Mercedes González sintiera que los golpes no eran desconocidos. Atendiéndolos bien, surgían similares a los de meses atrás cuando los soldados aporrearon con las culatas los muros del convento y supuso que era inútil huir sin saber qué camino tomar, quedándose quieta y escuchando afuera en medio de la lluvia que el hotel era rodeado y no tenía escapatoria. A mi generación le correspondió el triste destino de nacer entre guerras y nadando buena parte del tiempo entre la violencia. Por ejemplo, yo nazco 2 años después de terminada la Primera Guerra Mundial y un año antes de que asesinaran a Jorge Eliezer Gaitán, que va a cambiarle el rumbo a Colombia. Todo eso iba a generar un cambio en la vida cotidiana, en los pensamientos y en la atmósfera que se estaba dando por todas partes. Tuve el privilegio de un padre valiente y de una madre enamorada de la música y de la poesía, de la historia y de la literatura. Somos, por el lado de mi padre, de una familia de campesinos, como buena parte de los colombianos de aquella época en un país rural, y por el lado de mi madre, hijos de un intelectual que era carpintero, de los fundadores del Partido Comunista a nivel de la base, y un hombre que movió siempre todas las ideas entre las cuales nosotros crecimos. Mi padre era liberal gaitanista, mi madre de unas tendencias socialistas, y de niño a ella le había correspondido cantar con su hermana en la Plaza de Bolívar para recoger fondos con destino a la Guerra Civil Española. No tuvimos otro camino, pero en medio de todo estuvo la alegría de vivir, de emocionarnos con las pequeñas cosas, recoger frutos, camino de la escuela, sin que ningún vecino se pusiera bravo, gozar de las aguas cristalinas y tener un pequeño pueblo maravilloso que parecía un pesebre iluminado, habitado por el silencio, a veces por el dolor, pero siempre por el deseo de salir adelante. Y en el Líbano Tolima, de donde nosotros nacimos, un pueblo hermoso en uno de los nudos de la cordillera central, junto al Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, del Parque de los Nevados, un microclima delicioso, donde se cultivaba uno de los mejores cafés que ha habido en Colombia, café de excelsa calidad. Ahí nacimos nosotros, ahí estudiamos nuestra escuela y ahí empezamos a soñar en parte con el arte y la literatura. Entonces, desde que yo tengo memoria, siempre he estado al lado de Carlos Orlando, mi hermano, quien ha sido el impulsor de toda mi vocación literaria y de todo mi trabajo en estos largos años en los que los sueños no han parado todavía. Desde la escuela fuimos como Don Quijote y Sancho. Indudablemente yo era el Sancho, él el gran soñador, el gran poeta, porque él se inició como poeta en el Líbano, al lado de nuestro entrañable amigo Germán Arango Muñoz, ya muerto. Él desde entonces siempre creí que quería ser escritor. Yo por entonces no quería ser más que un cantante de la nueva ola, y poco a poco en el desarrollo de la historia del país y la nuestra, tuvimos que hacer varios éxodos, salir del pueblo porque mi padre lo iban a matar por liberal. Entonces desde esa época hemos caminado con mi hermano muchos trechos, muchos senderos donde varios proyectos han alimentado ese sueño inicial
cuando éramos niños. Él es un gran contador de historias, un hombre con una gran capacidad en las tertulias, puede hacer un monólogo de 4 horas más largo que el de Hamlet, y toda la gente lo recuerda por ser un excelente anfitrión, un gran conversador. Esta es una familia que creció mucho con el tiempo. Hoy somos 65, 68 integrantes, entre hermanos fuimos 10, sobrinos, hijos, nietos, bisnietos y en el caso de mi mamá, tataranietos. Nos fuimos multiplicando de una manera seria, todos bajo la disciplina del estudio, porque todos somos profesionales, y de la mayor pobreza de una familia muy humilde del Líbano, tuvimos que atravesar necesidades, carencias, angustias, que debíamos el arriendo, que no podíamos comprar las cosas, lo que nunca faltó por fortuna fue la comida. Todo eso nos generó primero el gran amor por la tierra y por el regreso a nuestra tierra, y finalmente en nuestra vida de escritores, para mi hermano y para mí, el convertir todo lo que habíamos vivido en experiencias para nuestra literatura. Y el Líbano es siempre como un símbolo de orgullo, como el punto de referencia para todo lo que somos y lo que hacemos, y como la bandera que llevamos más desplegada interiormente, puesto que nos creemos diferentes, no los argentinos del Tolima, sino una gente diversa que ha logrado conectarse con los espíritus, como el fundador Isidro Parra, conectarse con los duendes y conectarse hasta con los pigmeos. A mí me llevaba el poeta Germán Arango, me quitaba toda la platica de las onces durante un mes, porque él me iba a presentar unos pigmeos que habían quedado varados en un bosque, y yo le entregaba todas mis onces, y luego me dijo, no, es imposible, y me leyó una hoja que estaba clavada en un árbol. Me dejaron razón, que no admitían extraños, que solo a mí. ¿Dónde dice? Muéstrelo. Y ahí no decía nada. Dijo, es que es letra invisible. Entonces nosotros vivíamos en el fondo de las leyendas, de los sustos, del diablo, de las apariciones, de los fantasmas, como la mejor manera de distraernos de algo mucho más real, que era la muerte violenta, cuando las quebradas comenzaron a teñirse de rojo, cuando no pudimos elevar nuestras cometas porque no había que distraerse sino mirar al lado y lado con tal de no encontrar con una bala perdida, y cuando tuvimos que encerrarnos por largas temporadas sin asomar la cara, puesto que corríamos el peligro de ser asesinados. El primer oficio que yo recuerde fue el de cazador de duendes. Una prima de mi padre, a la que la subían los duendes a un árbol, fue donde el padre Salazar, un sacerdote que hemos adorado en su memoria y adoramos en vida, José Rubén Salazar, le dijo, la única forma es que usted cargue a un niño primerizo recién bautizado, y yo era primerizo recién bautizado. Entonces la prima de mi padre me cargó, yo le espantaba a los duendes y terminó siendo mi primer oficio porque mamá consiguió con ella una niñera. Eso era como un destino insólito, puesto que después me tocó cazar fantasmas en la memoria para escribir los libros que me ha correspondido escribir, ya más de 60 libros a lo largo de 50 años de vida literaria. Y me acordé que nosotros dábamos vueltas al parque, era una tarea de todo el pueblo, mientras sonaba la música y empezaba la película. Pero también recuerdo que éramos tan pobres que uno no tenía la plata para comprar la boleta, y entonces el grupo de nuestros amigos se reunió y dijo, bueno,
que uno de los 5 entre a cine y nosotros lo esperamos en el parque a que nos cuente la película. Entró el primero y nosotros aguantando frío en el parque. Digo, ¿qué hubo? ¿De qué trata la película? Es un asalto y los matan a todos, y se fue a dormir. Y así fue pasando hasta que a mí me tocó. Y yo duré 2 horas y media contando una película de hora y media, por lo cual todos mis amigos de la barra reunían la plata para que yo comprara la boleta y esperarme a que les contara la película. Un día Alejandro Salazar, compañero de estudio que quiero tanto, me dijo que había sido tan bien contada la película que él le lloró al papá para que le comprara la boleta, y fue y la vio. Y me dijo, no, Orlando, es mejor contada por usted. Porque la relataba como si fuera realmente que estuviéramos dentro del cine, con todas los ademanes, con todos los sucesos y las aventuras. De manera que él tiene de por sí una capacidad grande para ser un narrador oral, un narrador simpático, y así lo hemos conocido durante toda la vida. Iniciamos como músicos en una murga que llamábamos los Monarcas del Ritmo, y desde entonces hemos estado alrededor de la cultura. Sí, nosotros iniciamos imitando a Emeterio y Felipe con mi hermano, cantábamos en las veladas escolares, inclusive pertenecíamos a un conjunto musical llamado Los Monarcas del Ritmo, que dirigía el poeta Germán Arango Muñoz. Dábamos serenatas, recogíamos plata para los paseos, y ya directamente en Bogotá, en uno de los desplazamientos forzados, pues llegamos a ser alumnos de mi tía Sofía, que tenía la Academia Don Eloy, la Academia de Arte Don Eloy, donde aprendimos a actuar ya profesionalmente, y pertenecimos a su grupo de teatro que ganó el concurso nacional de teatro infantil del diario El Tiempo con José Dolorcitos. Fue una época maravillosa en donde empezamos como a perder la pena, que no era tan fácil como bañarse las manos y como olvidar el pasado, pero que nos distrajo y nos abrió las posibilidades al mundo del arte, porque ahí llegaban poetas, llegaban declamadores, llegaban actores de televisión famosísimos, y todo eso como que nos abrió los ojos, el alma, las puertas, y nos ofreció una nueva vida. Nos fuimos a Bogotá, hicimos teatro, siempre los dos trabajando en cosas de teatro, en cosas de la cultura. Iniciamos en varios colegios del bachillerato. Éramos unos niños peligrosos porque veníamos de un pueblo donde estaba Sangre Negra descrita y Alma Negra. Entonces eso era como una estigmatización que tuvimos que vivir en los años 60 en Bogotá. De todas maneras, superado todo eso, creo que una de las fortunas fue haber venido a Ibagué e instalarnos en la ciudad de la música. Inclusive en uno de los desplazamientos, a mi hermano y a mí, cuando no hacíamos las cosas, algunos oficios, nos castigaban encerrándonos en la biblioteca de mi abuelo, y debíamos aprendernos de memoria la primera página del Quijote. Mi hermano y yo siempre nos portábamos mal porque empezamos a sacarle demasiado gusto a encerrarnos en esa biblioteca y aprender las primeras páginas de esos libros maravillosos. Inclusive en tercero de bachillerato, el profesor Espitia hizo un concurso de cuento y yo me gané el primer premio con un cuento, una historia de amor que dice Destinados a amarse, con S. El profesor me tachó la N, pero me dijo que era la mejor historia, y gané ese premio que tenía olvidado ya definitivamente en mis recuerdos perdidos. Nosotros regresamos al Líbano por última vez, hacíamos tercero de bachillerato, y mamá
se paró al frente de uno de los carros de mi papá, que era chofer, y le dijo: yo no aguanto que mis hijos se crezcan aquí jugando tejo, tomando costeñita y siendo unos vagos. Entonces yo me voy con ellos para Bogotá. Si tú te quieres ir, sería maravilloso, y si no, yo me voy con ellos. Mi papá por primera vez guardó silencio, ayudó a hacer el trasteo, y fue cuando empezamos la nueva vida. Allá terminamos de estudiar en Bogotá, sin terminar el bachillerato todavía. Y finalmente, cuando la situación no daba para más, ya escribíamos algunos versos, o yo los escribía. Nos trasladamos como maestros al Tolima y nos vinimos a vivir a Ibagué hace como 54 años. Llegamos a una casita prestada en el barrio Jordán, luego nos fuimos al 20 de julio y finalmente hemos venido progresando. En el ejercicio como maestro de Ambalema empecé ya formalmente a escribir sonetos al río, a la pesca, acrósticos al pueblo, cositas de esas que publicaban en un periódico llamado Ambalema al Día, que dirigían el padre Cifuentes y el profesor Francisco Salas. Esos fueron como los primeros pasos que nos llevaban a constituirse en una especie de estribo para iniciar ya el camino de la escritura de cuentos, tras haber leído siempre mucho, mucho, mucho. El día en que quisimos hacer un libro, nos daba para un libro en compañía. Lo primero que llegamos a pensar es en una editorial, pero nosotros no nos conocían sino en la casa. ¿Quién carajos va a publicar a unos jóvenes desconocidos que teníamos? Yo iba a cumplir 25 años y mi hermano iba a cumplir 23 años. Entonces resolvimos hacer nuestra propia editorial. Y tomando café en el centro, caminando, nos dimos cuenta que si íbamos a hacer una editorial, debía llevar la marca de la tierra, porque nosotros amamos nuestra tierra. Y tras muchas discusiones, llegamos a la exacta conclusión que lo mejor era ser Pijao. Y fundamos Ediciones Pijao, que más tarde fue Pijao Editores, con las primeras palabras, y publicamos a Lola de Acosta, a Eutiquio Leal, a Héctor Sánchez, a Humberto Tafur, a una cantidad de autores que admirábamos y que eran parte de nuestro grupo de amigos, porque la vida se hace con amigos, y más estimulados, porque después de las primeras palabras, que hicimos 3.000 ejemplares y que se fueron absolutamente todos vendidos, bueno, eran a 3.000 pesos, eso nos dio como aliento, nos dio berraquera, nos dio seguridad. Y ahí comenzamos la editorial. Yo recuerdo que Pedro Rivera, que había sido editor de la Universidad del Tolima, un estudioso de la agronomía y de las ciencias, tenía un taller en el barrio Santa Fe de Bogotá, y con él contratamos la edición de las primeras palabras. Un día nos llamó por teléfono, nos dijo: ya están los libros. Nos fuimos a Bogotá en un bus y nos echamos cada uno una caja al hombro y nos fuimos hasta tomar un taxi, llegar al terminal de buses, guardar las cajitas como una reliquia, una especie de copón de iglesia, y sacar el primer ejemplar que Jorge y yo mirábamos con devoción en el bus. Y decíamos: nos quedó muy bonito. Y desde luego vendría ya la parafernalia posterior, que es lanzar el libro. Yo dije: bueno, somos estudiantes de la Universidad del Tolima, de la Facultad de Educación, invitamos al rector, el doctor Rafael Parga Cortés,
que asistió encantado, leyó el libro. El decano de la facultad, que era el doctor Pedro Pinilla, una gran figura de la educación posteriormente, que llegó a ser jefe de planeación del ministerio, viceministro, y nuestro secretario de educación de la época, que era un abogado que llegó a ser un escritor importante, Hernán Altuzarra del Campo. Entonces había un grupo maravilloso. El Hotel Ambalá, que era el sitio más elegante de entonces, estaba lleno a reventar. Mi hermano y yo duramos hora y media cada uno haciendo dedicatorias, tomándonos fotos. Y llegaron mis tías, mi tía Sofía, que nos había formado y nos había conseguido al pintor John de Gret, a quien curiosamente mi hijo entrevistó posteriormente para el programa Babelia, perdido en un pueblo de Boyacá. Y estaban todos, los de mi generación, es decir, Roberto Ruiz, Hugo Ruiz, ninguno había publicado un libro. Entonces para nosotros fue una fiesta que le hicimos en Interlaken y estábamos jubilosos. Realmente hace medio siglo empezó nuestra carrera literaria y no hemos abandonado el oficio ni nos hemos quitado la camiseta de la literatura que esperamos tener hasta el final de nuestros días. Ocurrió casi hace 50 años y teníamos el convencimiento de que eso era lo nuestro. Ya empezamos a ser profesores de literatura, profesores de secundaria, con el sueño que siempre mi padre decía que la única herencia que él nos iba a dejar era la educación, que debíamos estudiar sobre todo. Mi papá no era muy proclive a la literatura, porque él era un hombre práctico, sabio, pero que veía en la literatura algo muy de la época de los viejos, de esa entonces, que el escritor era un bohemio, un drogadicto, un borracho, un loco. Pero nosotros insistimos por el apoyo siempre presente de mi madre, que era una artista, o que es una artista, que nos leía y escribía cuentos, montábamos teatro dentro de la misma familia. Era un ambiente donde ella, como hija de un intelectual popular, artesano, que era mi abuelo Carlos Arturo Rodríguez, tenía ya toda una formación, al igual que mi tía Sofía Rodríguez de Moreno, que ya trabajaba y que inició la televisión en Colombia. Entonces había un ambiente por un lado muy práctico, pragmático, y por el otro muy de ensueños, de teatro, de literatura, de Don Quijote de la Mancha, de relatos fantásticos, de la mano de nuestra madre, que siempre estuvo atenta para todos nosotros. Yo creo que nosotros no pensábamos como sentémonos a hacer una editorial y no. El libro salió con el nombre de Pijao Editores y en la medida la vida nos fue diciendo cómo desarrollar lo que después se convertiría en una empresa regional muy importante. Han dicho los expertos que una de las más importantes del país. De manera que no es una empresa editorial como tal, como una empresa que quiera hacer dinero con eso, porque siempre mi hermano ha tenido pérdidas con eso, ¿no? Pérdidas económicas, pero ganancias sentimentales, intelectuales, de la sensibilidad. Eso ha sido Pijao. Pijao no ha sido una empresa que se hizo para conseguir dinero, sino para divulgar los autores, al principio regionales, luego se amplió a autores nacionales y poco a poco hemos llegado a un número excesivo de autores muy grande y de alguna manera uno se pregunta, ¿tantos libros dónde están? En alguna mano está, en alguna pequeña biblioteca de un hogar está, en algún sitio encuentra ese lector. Es decir, que en el fondo la meta se ha cumplido. Carlos Orlando ha cumplido con esa tarea que se trazó de llevar los autores a los lectores
sobre todo a los lectores más populares, a las escuelas, a los colegios, y creo que eso lo ha logrado con éxito. Entonces, pues era como la tarea conjunta de toda la familia, vendiendo los libros, promoviéndolos. Y lo más importante es cuando sale la primera nota en una revista de Bogotá, firmada por Fernando Soto Aparicio. Luego sale una columna de Germán Vargas Cantillo, en donde decía, titulaba las primeras palabras de los hermanos Pardo en la costa, y decía, si Álvaro Cepeda Zamudio viviera y hubiera leído a los hermanos Pardo, dirían, están vivos, jóvenes y escriben bien. Con ese par de conceptos, más una nota de Miguel Ayuso, que era el que manejaba la cultura en el tiempo, con reportaje y cosas parecidas, empezamos como a vivir en una especie de pequeña nube nosotros, unos profesores acostumbrados a admirar a los escritores, pero a vivir con todas las limitaciones que eso implica, pero también con la grandeza que eso implica. Por lo tanto, se inició la aventura y era seguir endeudándose, era seguir saltando matones, porque en efecto no fue tan fácil como parece ahora, pero uno parece olvidar también las angustias y los pormenores de entonces para recibirlo con la alegría de que lo que importa es la fiesta, así hayamos tenido que vender o empeñar las cosas para que la fiesta resultara bonita. De eso hace 5 años, dicen. Y pusimos aviso en la radio y en los periódicos y hablamos en una parte y otra y terminamos sin decir más, como si las cosas tuvieran que quedarse así, dicen. Y todo se quedó así. Solo me muestran los domingos a las visitas cuando evocan a Marilyn Monroe, hablan de las 24 horas de una cama y hacen traquetear en la boca las galletas de soda que humedecen con vino carmelitano. Muy a pesar de que no abran el álbum en la página 14, escucho lo que dicen. No veo, ya lo veo, pero escucho. Escucho el ruido de los baños y el sonar de la olla pitadora, el apagarse de los cigarrillos en los cericeros y el rum rum de las moscas alrededor de los calores del bombillo. Escucho los sollozos del pequeño Luis Enrique confundiéndose con los gritos de ellos y hasta el correr de mi recuerdo desesperado y de mi anhelo de morir. Escucho. Esencialmente, a pesar de la juventud, había como una gran responsabilidad ya en el momento de escribir. Por eso conservé 10 años de silencio, puliendo, volviendo a revisar las cosas, reescribiéndolas, hasta que en el año 82 apareció mi segundo libro, titulado Los lugares comunes. Eran relatos donde trataba de ensayar una nueva forma de contar historias, con un estilo muy fotográfico, conservando un poco el ritmo medio alocado que yo manejo en mi prosa y planteándome una manera distinta, puesto que había leído los objetalistas franceses, había leído un poco de autores y quería contar las situaciones de una manera diferente. Pero durante esa década, desde luego, estuvimos en una actividad grande. Asistimos a Caracas a un encuentro internacional de escritores con Lola de Acosta, Eutiquio Leal y Jorge Eliezer. Estuvimos en el gran encuentro de escritores de Neiva organizado por Benur Sánchez Suárez cuando él fuera director de cultura del departamento. Y allí era fácil reunirnos con personalidades como Manuel Zapata Olivella o Fernando Soto Aparicio, junto a todos los jóvenes, un poco mayores a nosotros y otros menores, que empezábamos en la literatura colombiana.
yo con el Jardín de las Harman inicialmente, o Weisman, también trabajada entre los dos, y él con su libro de Lolita las golondrinas o los sueños inútiles. Pero hay algo que nos diferencia en este trabajo de cofradía y de cercanía. No solamente nos juntaron al comienzo las temáticas de la guerra y de la violencia, sobre todo enmarcados en nuestra niñez que tuvimos que vivir en el Líbano Tolima, sino lo que poco a poco fue regándose en el país y que luego contamos en nuestros primeros cuentos. Yo creo que hay algo muy importante y muy común en los dos, y es la relación que existe en nuestros libros con la cotidianidad de nuestras vidas. Yo había visto en el Parque del Líbano pasar unas señoritas vestidas de negro hacia la iglesia, y desde entonces soñé con ese libro del Jardín de las Weisman, y mi hermano escribió un libro de una gran fuerza existencialista respecto a conflictos del amor, de la política y de su exilio, que ese sería un tema muy interesante de tratar. Y poco a poco fuimos como especializándonos en ciertos sucesos, yo más dedicado al punto de vista casi cronológico de la guerra en Colombia. Me interesó mucho ese tema, y él más contar el tema, pero desde la crónica familiar. Y la crónica familiar es uno de los elementos que más han sustentado la historia de la literatura universal. Contar la vida de uno, sin ser la vida de uno, sino desde uno la vida de todos o de otros, es un elemento clave para el desarrollo de la literatura. Es una novela escrita en Barcelona. Yo tenía la idea de escribir unos cuentos y llevaba unos cuentos, pero en el instante que se me atravesó la historia de una especie de amor imposible, decidí escribirla, y además todo está como en el primer párrafo. Yo decía, fue Lolita Golondrinas la primera que vino a enloquecerlo con las razones para que él creyera en el horóscopo. Y es una historia de amor de juventud que se vuelve pues trágica, porque toda verdadera historia de amor que no termina en tragedia pues no es una verdadera historia de amor, sino es simplemente un romance. Y yo quedé muy feliz con el libro. Alguna vez, hablando con Roberto Ruiz en el centro, yo estaba recién llegado a Ibagué, preguntaba cuáles eran los escritores tolimenses. Decía, no, que Luz Estela, que Liborio Aguiar, pero la verdad es que no había un real inventario de quiénes eran los escritores del Tolima, y yo me puse a investigar, y ahí me nació el amor por saber quiénes eran y darle a conocer a la gente quiénes eran. Es cuando sale el primer libro llamado Palabra Viva, que era una especie de diccionario de autores que de alguna manera había empezado a hacer también por su lado Camilo Pérez, pero que me dijo, no, ya tú lo estás haciendo, entonces yo te entrego los datos de lo que llevo. Y en Palabra Viva se hizo ese primer gran intento para lograr el inventario, aunque el primer gran libro que yo hago es el de protagonistas del Tolima siglo XX. Viene mucho después, porque aquí la gente no sabía que Gloria Valencia es tolimense, que Alberto Piedradita Pacheco es del Líbano, que Pepe Cázares, mucha gente no sabía, y dije, no, vamos a inventarlos en el campo del deporte, de la política, de la literatura, de la radio, del periodismo, inclusive hasta reinas de belleza. La enciclopedia cultural, que es un trabajo demencial que me gastó 35 años de mi vida, están todos los músicos del Tolima, que nos tocó ir a los pueblos a recoger memorias, a recoger fotografías,
están el diccionario de autores tolimenses ya desde el siglo XIX hasta el año 2002 o 2010, músicos, diccionario, todos los cuentistas, todos los poetas y todos los novelistas. Ese libro que me ayudó mucho Ricardo Torres, ese libro reúne la lectura crítica de comentarios a 120 novelas que se habían hecho hasta entonces y que fue el que le sirvió de base a todos los profesores del centro de investigación de la universidad. Y después nos dimos cuenta que aquí no había un manual de historia, y entonces reuní a todos los más importantes historiadores con título de doctorado en historia, como Gonzalo Sánchez, como Hermes Tobar, en fin, y como cada uno es más o menos fuerte en un tema, que colonia, que república, que violencia, distribuimos esos temas luego de un esquema que se hizo alrededor de qué sería lo completo, y dieron 3 grandes volúmenes de historia que son también la base para que otros historiadores puedan ampliar, documentarse, citar, revisar. Y viene la colección, por ejemplo, de 50 novelas colombianas y una pintada, en la que vinculé a mi hermano Pablo Pardo con Casa de Libros para que se estrenara como editor, que lo es muy bueno en este país. Y luego hicimos colecciones como la de autores tolimenses en España, en un acuerdo internacional que hice con Cia Pigmalión a través de Basilio Rodríguez, su gerente o presidente, y allí se publicaron libros de Héctor Sánchez, de Benú Sánchez, de Jorge Eliezer, de una cantidad de autores. Ese fue un gran trabajo, puesto que nosotros a la vez publicamos autores españoles como un elemento compensatorio dentro de este convenio. Y actualmente estamos felices con la colección de ensayos, de textos literarios, de textos críticos, en donde reunimos ensayistas internacionales y del país hablando de la literatura colombiana, pero en particular de la literatura del Tolima. Los primeros recuerdos conscientes que yo tengo con mi padre tienen que ver con los libros, curiosamente. Y es que él me daba, yo vivía con mis abuelos maternos, y él me llevaba los fines de semana unos libros, casi siempre literatura colombiana. Recuerdo a Ramón Mercado, los escritores costeños, y él me llevaba esos libros para que yo leyera. Yo era un niño de 6, 7, 8 años que ya leía, y leía vorazmente, y entonces yo me leía esos libros durante la semana, y el fin de semana cuando lo veía era como la oportunidad de decirle lo que me ha gustado el libro, y yo le hablaba de todo ese mundo, y él como que se maravillaba, se sorprendía, y entonces cada vez me daba más libros y cada vez más libros, y fuimos construyendo una relación que, más allá del papá y el hijo, era una relación cómplice alrededor del libro, alrededor de la literatura. Recuerdo cuando yo tenía como unos 9 años, creo yo, no sé las fechas exactas, quizá mirando un calendario, había un encuentro como de escritores, un encuentro nacional de escritores, y terminamos como en un balneario, y era como la parte final, ¿no? Y entonces todo era poesía, todo era fiesta, era whisky. Los niños estábamos en la piscina, yo no tenía nada que ver con ese mundo, yo no era un intelectual, era un niño que estaba jugando en la piscina, pero veía ese mundo lleno de escritores y gente, y veía crecer, crecía viendo a Eutiquio Leal, ¿no? A Héctor Sánchez, a Germán Arciniegas, a Eduardo Santa, en el patio de mi casa, en la sala de mi casa, en las fiestas, y era un mundo absolutamente maravilloso. Así que toda la relación con papá fue alrededor de la literatura, alrededor de los libros, alrededor de los sueños. Yo no creo que un niño tenga la capacidad consciente de decir mi papá es escritor. Recuerdo que hay un libro que es la antología poética del Tolima,
con una figura mítica de curvas, como una escultura, un libro café, y yo veía que era un libro que había realizado mi padre. Y creo que es el primer libro del cual yo tengo conciencia de que mi papá escribía libros, pero yo no lo veía como algo tan importante. Para mí era más la relación de un hombre que me contaba historias. Y ahí estaba la gran maravilla, porque papá me contaba historias permanentes, y entonces él me contaba la historia de los griegos, de los romanos, de la mitología griega, las historias de la violencia, y en ese mundo lleno de narraciones orales, pues yo fui creciendo. No hay un momento que sea un giro en la relación, no, fue una relación construida alrededor de la palabra. El éxito que tuvo Lolita Golondrinas me obligaba a replantearme el oficio de escribir, no era escribir por escribir. Y entonces duré bastante tiempo, 10 o 12 años en silencio, no produciendo, sino revisando mucho, hasta que aparecí con lo que llamaban unas nouvelles, o sea, unas novelas breves, Cartas sobre la mesa, que le gustaba mucho a Hugo Ruiz, que es una historia de amor de una muchacha estudiante de literatura que se enamora de un hombre casado, y la otra es la historia de una muchacha que tiene amores por correspondencia y finalmente logra tener éxito. Yo le había preguntado a Eduardo Santa, que era el que manejaba absolutamente todos los temas de la colonización antioqueña, porque él no había hecho énfasis en el francés. Lo mencionaba Desiré Angé, que había sido una especie de latifundista que había comprado todos los terrenos de la Moca, con el cual había peleado Isidro Parra mucho tiempo. Pero a mí me llamaba la atención, era el amor tejido entre este ingeniero francés, mientras construía el Capitolio Nacional, era uno de los ingenieros del Capitolio, y que se enamora de una mujer que él no sabe que es una monja disfrazada de civil, puesto que el presidente Mosquera ha expulsado los curas y las monjas. Y ella, que era la sobrina del dueño del hotel, se queda escondida y clandestinizada, y según mi historia, este Desiré desde niño lo llevaba el papá al Museo del Louvre y él se enamoró de la Mona Lisa. Y dijo, el día en que yo conozca a una mujer siquiera parecida me caso con ella, y cuando se quedó mirando a esta muchachita era igual a la Mona Lisa y comenzó a conquistarle. El tipo un ateo convencido y ella una religiosa convencida de su labor. Se la llevó al Líbano para que alfabetizara y ayudara espiritualmente a los trabajadores de su finca en la hacienda en el Líbano, y ahí empezaron los amores hasta que vino una noche El beso del francés. Si Verónica era un libro que estaba guardando espacio, puesto que nosotros no conocíamos a la abuela materna, y un día apareció una señora que llamaban del Seguro Social, que preguntaba por mamá. Mi tía había muerto, eran 2 hermanas, bueno, otro hermano, pero de otra señora, y entonces nos fuimos a ver qué pasaba, y nos dimos cuenta que era una señora exacta a mi mamá, pero con muchos años más. Y ella dijo, bueno, yo me la pasé trabajando en la presidencia de la República, la llamaban la vieja, ella era la que velaba por que los muebles de época estuvieran bien, porque ella sabía de muebles por el abuelo, y dijo, tengo la manera de pagarme una casa de reposo para morir porque tengo cáncer, o si ustedes quieren conocer mi historia, entonces yo les cuento y tengo para pagar mi enfermera. Y nos vinimos con la señora. Era una señora que aparecía 60 años después de la noticia de su muerte. Y Jorge y yo velábamos en la despertada de la abuela Verónica para que nos contara sus historias de cuando fue trapecista
de cuando abandonó al abuelo, de cuando trabajó en presidencia y todo lo que ocurrió ahí. Y Jorge hizo La baronesa del circo Ataide y yo hice Verónica resucitada, que son dos versiones de la misma historia por algo apasionante que era un tema familiar. La noche de la espera yo creo sinceramente que es el libro que más me ha emocionado, porque yo no he querido meterme al tema de la violencia colombiana, de la violencia partidista. Me dolía mucho el asunto y me dediqué a recordar esa infancia mía en el Líbano, que además de la felicidad del aire libre, del buen clima, de los buenos amigos, de los grandes vecinos, de la historia misma del pueblo, tenía el trauma y el impacto de qué había ocurrido con mis padres, que necesitaron desplazarse 3 veces obligados para que no los mataran en esa época a Bogotá y finalmente a Ibagué. Y entonces es cuando escribo Las noches de la espera, combinado con los hechos de hoy y los hechos de hace 60, 70 años, para mostrar que en Colombia no ha cambiado la violencia, que sigue vigente, que sigue viva, desgraciadamente. Esa novela tiene como 4 versiones, porque yo la escribía y no gustaba. Un día le pasé la primera versión a Benur y me dijo, eso no me gusta para nada el libro. Héctor Sánchez decía que no le parecía tan malo, porque pues uno tiene un grupo de lectores de confianza, entre amas de casa, secretarias, profesoras de literatura, críticos y colegas escritores, con los cuales más o menos recoge un consenso de si las cosas funcionan o no. Sin embargo, la última versión ya ha gustado mucho y tiene bastantes críticas de la Sorbona, desde España, desde doctoras de literatura como Cecilia Caicedo, como colombianistas, profesoras de universidades norteamericanas, y sé que es un libro que va a ser muy buen camino y al que le tengo mucha fe. Sí, yo quería como meterme en el mundo de los espiritistas, en el mundo de la magia, en el mundo de las vidas paralelas, de las apariciones, de los duendes, de la reencarnación, de los viajes al más allá y de todo lo que ha acompañado a la humanidad. Y me puse a hacer una investigación grande y he logrado una segunda versión de este libro, y creo que en los próximos meses estará la versión definitiva, puesto que me toca reescribirlo y me toca llenar los vacíos que tenía la primera versión, y pienso que con ese libro no vuelvo a escribir novelas. Ya eso es un trabajo muy grande, un trabajo de mucha dedicación, pero eso es como el amor, uno dice no vuelvo a enamorarme, pero de pronto termina enamorado. Entonces generalmente pasa con las novelas. Quiero dedicarme a los textos cortos. Estoy haciendo un libro divertido que se llama Mi encuentro con los grandes, que es como conocí yo a García Márquez, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, a los grandes escritores, a Skármeta. Cuento experiencias alrededor de esos diálogos ocasionales y siento que ahí queda pues una parte grata de la vida por los seres humanos que conocí antes que unos buenos escritores. Yo nunca quise seguir los pasos de papá, no fue algo que yo hiciera algo premeditado. Incluso yo empecé estudiando veterinaria. Y a mi papá le daba vergüenza decir que yo estudiaba veterinaria cuando tenía las reuniones con sus amigos escritores. Pero sí tenía una sensibilidad y de tanto que leía seguramente redactaba medianamente bien. Con el tiempo quise estudiar periodismo
Y fue allí cuando comenzamos a acercarnos más porque los mundos se nos parecían. Y los mundos se nos fueron pareciendo y toda la admiración y el amor que yo siento por papá, se fueron creciendo en el trabajo conjunto, porque en la medida en que yo me interesé por su mundo, ya no solamente desde como una audiencia, ¿no? Como alguien que simplemente está entre el público aplaudiendo, él ya encontró seguramente como un coequipero, ¿no? Entonces, el primer trabajo que hizo conmigo fue Protagonistas del Tolima siglo XX, 1995, yo todavía no había terminado ni siquiera la universidad, y él estaba en el proyecto, y yo me acerqué con un amigo, con Ricardo Alfredo Torres Correa, llegué y le dije, papá, pues los dos escribimos y creemos que podemos, y él se puso muy feliz y nos dio personajes y responsabilidades, y fue el primer libro en el cual aparecí como coautor, y a partir de ese momento ya arrancamos a trabajar juntos y comencé yo a trabajar en Pijao como investigador, como autor, y fue creciendo esa relación. Fue más una feliz coincidencia que un deseo de infancia por querer imitarlo, ¿no? Fue que nos encontramos un poco en el camino, obviamente marcado por la gran admiración que yo le tengo. Esto lo estamos grabando en el patio, como lo llama mi hermano, de su casa. Un lugar bello, lleno de orquídeas, de amor, de sol, el sitio de Ibagué que siempre quiero estar. Quiero decirle a mi hermano que mi gran sueño es hacernos más viejos, sentados tomando café o pronto un whiskycito, hablando de libros, hablando de autores, hablando de los malos gobiernos, hablando de la familia, ver pasar las ardillas, porque aquí donde ustedes me ven, en este lugar hay ardillas silvestres. Es un lugar muy lindo en el Vergel de Ibagué donde mi hermano vive. Entonces ese es mi sueño, que podamos sentarnos en el porche de su casa o aquí en este jardín patio a conversar sobre cosas bonitas. Ojalá la vida nos permita eso, que sigamos escribiendo así estemos viejos, que sigamos cantando, que tengamos a nuestra madre un tiempo más con nosotros, que seamos siempre una familia distinta pero compactada, y desear que siempre él y yo cuente con ese primer lector de nuestros libros, de nuestros sueños. Y yo también he soñado muchas veces que yo no seré el que haga el discurso en el cementerio, ni en la incineración de mi hermano, sino que le toque a él primero. Yo lo quiero mucho y lo admiro y lo respeto, y creo que la historia dirá cuánto le ha dado al Tolima y al país. Ya a partir de ahí, ya todos los textos yo se los mostraba, así como yo soy de los primeros lectores que él tiene de sus textos, porque la complicidad comenzó a agrandarse. Su socio literario siempre fue Jorge Eliezer, ¿sí? Pero digamos que con el tiempo yo comencé a tener un lugar en esas primeras lecturas, ya yo podía opinar, yo ya podía decir, no, mira, aquí este giro, este personaje, y entonces esa relación se creció mucho más en lo literario. Mi papá siempre ha sido un hombre muy generoso, y es generoso en todo el sentido de la palabra. Él todo lo que tiene, lo da. Él todo lo que no tiene, también lo da. Así que él siempre es muy receptivo. Él siempre está atento a todo lo que las personas tienen para dar, ¿sí? Y lo recibe con alegría, lo recibe con entusiasmo. Así que sí, siempre es con esa generosidad y alegría desbordante. 50 años después, papá con más de 7 décadas encima, sigue soñando, creando nuevos proyectos, viendo qué cosas inventa, qué nuevo libro publica, qué nuevo escritor promueve. No importa si tiene que sacar plata de su bolsillo, no importa si se tiene que quebrar una cuarta, una quinta, una sexta vez. Alguna vez perdió hasta una casa por publicar escritores. Pijao Editores
ha sido siempre un acto de fe de mi papá. Creo que es la empresa cultural más importante que ha tenido el Tolima en su historia y se le debe completamente al optimismo, a la alegría y al compromiso de mi papá. Llevo su mismo nombre, su mismo oficio. He repetido en varias ocasiones que alguna vez escribí: camino sobre las huellas de mi padre sin tocar sus bordes siquiera. Parecen abismos inexorables. Nunca he querido llenar las huellas de papá. Es más la alegría de caminar a su lado, de caminar bajo su protección, bajo su alegría. No ha existido para el Tolima un hombre más importante que Carlos Orlando Pardo. Durante 50 años se ha dedicado a reconstruir la memoria, a reconstruir los valores de este departamento, a que la gente comprenda la importancia de un pintor, de un escritor, de un arquitecto, de alguien, de un cantante. Ha reconstruido la memoria. Yo sí creo que Carlos Orlando Pardo se inventó el Tolima, porque sin todo lo que él ha investigado, sin todo lo que él ha escrito, pues el Tolima sería un departamento más, una región más perdida entre las montañas de un continente perdido, en un planeta perdido, en una galaxia. Y él, a punta de amor por esa tierra, logró dejar una huella que permanecerá por los siglos de los siglos. Papá es un soñador impenitente, ¿sí? A veces pide cosas imposibles y pide cosas que mi mente absolutamente pragmática muchas veces dice no se puede, pero el no se puede para él no existe. Y para él la palabra no existe. Así que lo único que uno puede hacer en medio de ese motor, porque es como un tren, es decirle sí se puede y trabajar lo mejor que uno puede hacer para ver al final del camino que sí se podía. Pues me siento con menos pelo, con más kilos, con muchos más años, y el deseo de seguir gozando la vida a través de la cultura, de la literatura, de la música, de la poesía, de los amigos y de esta ciudad que amo tanto. Yo creo que se han cumplido todos porque he hecho lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, y no como en otra época donde era lo que me tocara.
hacer una fiesta.